Bien, un tema que veníamos postergando por diferentes situaciones, pero no queríamos dejarlo pasar. Le agradecemos a la gente que labura en prensa en CONICET Sempat, que siempre nos acompaña en nuestra otra agenda, como decimos que hay acá en Bisagra por la Namuncurá, para contar las noticias. Y tiene que ver con una gacetilla que nos llegó con una información, un resumen, que queríamos trasladar acá al aire de la radio. Y tiene que ver con el aumento de la temperatura del mar, ¿no? Cosa que por ahí, para quien sigue el tema de la emergencia climática, no sorprende, pero sí está bueno que gente del CONICET Sempat estudie el tema y además al estudiarlo lo certificó y así se publicó, ¿no? El dossier que nos compartieron, un abrazo grande a Santiago Giorgi, afirma que la temperatura del mar en Puerto Madryn alcanzó el registro más alto en los últimos 17 años. Y nos preguntamos, como usted puede ver ahí en la pantalla, lo va a ver en un ratito, si esto es una verdadera amenaza para las ballenas y el resto de la biodiversidad de nuestro Golfo. Qué mejor que preguntarle a uno de los autores del estudio, Juan Pablo Pisoni, que lo tenemos en línea. Quienes siguen la transmisión del programa vía el canal de YouTube lo pueden ver además. Juan Pablo, ¿nos escuchás bien? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, los escucho bien. Bueno, vos sos parte, Juan Pablo, del CONICET Sempat, ¿verdad? Sí, es así. Estoy en el área en el grupo de Oceanografía Física y Meteorología del CONICET. Dentro del Sempat, digamos, Bien. hay varios institutos. Estoy en el CECIMAR. Bien, en resumen, así cortito como para que sepamos desde dónde hiciste el estudio, ¿cuál es o qué estudian ustedes? Bueno, en realidad hacemos varios trabajos. Uno de ellos es mantener una estación de temperatura en el muelle, una estación oceanográfica que medimos temperatura y presión, y desde hace poco se miden otras variables, pero desde hace 17 años se está registrando la temperatura en el muelle Piedrabuena de la ciudad de Madrid, tanto en el fondo como en la superficie. Ajá. Eso es lo que los ocupa, o, entre otras cosas, aparte del instituto. Así es. Algunos Ok. grupos de investigación, como nuestro grupo, como el Está grupo bien. de oceanografía biológica, toman muestras y datos en esa región. Voy a hacer preguntas muy básicas porque me interesa que se entienda, Juan Pablo. Después, si querés, nos metemos más en lo que a vos te parezca interesante de comunicar. Pero digo, ¿por qué se estudia la temperatura del mar? Bueno, por varios motivos, digamos. El principal objetivo de montar la estación ahí, en un principio, fue estudiar procesos dinámicos, cómo se mueve el agua. La temperatura puede ser un indicador de las corrientes, digamos, si está llegando agua fría, agua cálida, por qué está llegando ese tipo de agua. Entonces uno puede inferir cómo es la circulación o la dinámica en función de las variaciones de temperatura. Ese es un motivo, digamos. Y después, teniendo series temporales largas, uno puede estudiar cómo evoluciona la temperatura en un lugar, que esto se hace en gran parte de los mares del mundo, con instrumental preciso, relativamente preciso, digamos, cosa de que no tener variaciones por el instrumental mismo. Entonces es uno de los objetivos de gran parte de los países, digamos, es monitorear a largo plazo distintas variables y una de ellas es la temperatura, digamos, cómo puede evolucionar en el tiempo, si hubo cambios, si no hubo cambios, a qué se debieron esos cambios, porque no en todos lados, digamos, se sabe que hay un aumento de la temperatura a nivel global, pero esos cambios están asociados a cambios quizás atmosféricos, digamos, hay más o menos viento, más tormentas, menos tormentas, hay más calentamiento en el aire. Pero en algunas regiones, aunque parezca raro, digamos, el agua se está enfriando y en muchas regiones se está calentando. Uh-huh. Hasta hace poco no veíamos acá una tendencia de calentamiento, de enfriamiento, pero en los últimos 2 años sí vimos que la temperatura fue anómala, digamos, fue mayor a lo normal. Y digo, ¿y por qué interesa medir la temperatura del agua? Insisto en el por qué, digo, de qué consecuencias podría tener, digo, si se fuera a muy alta la temperatura como parece que está pasando. En cuanto a los organismos, es una variable muy importante porque hay muchos organismos que dependen de la distribución de la temperatura y organismos que se
manejan o que se mueven a un determinado rango de valores de temperatura que si esos valores se modifican, esas especies o ya no están acá o van a aparecer especies nuevas y demás. Ujú. Y por otro lado, también hay especies que nos han comentado algunos profesionales de acá del CENPAT, que son sensibles a cambios abruptos de temperatura y que están modificando su comportamiento en ese sentido, digamos. Bien. Por ejemplo, las ballenas. No me quería meter tan de lleno en esto, pero me acuerdo que el Sí, año no, pasado tuvimos una excepcional tasa de mortalidad de ballenas que al principio nos decían, bueno, era normal. Después cuando ya se contaron 30, si no me acuerdo mal, eh, se terminó apuntando al tema de más que una causa local, a una causa global de esta situación relacionada con el aumento de temperatura del mar. Perdón que me estoy moviendo del lugar porque hay gente. No, no pasa nada. Sí, bueno, esa es una. En realidad todavía no se sabe en profundidad, ¿no? Pero Sí, es una sí. hipótesis de que podría haber sido porque el mayor aumento de temperatura generara mayor bloom de fitoplancton y demás. Pero es algo que aún, bueno, yo no tengo las precisiones, pero Sí. sí es una variable muy, muy importante para el crecimiento fitoplanctónico y que es el, digamos, principal alimento de muchas especies. Eh, Ay, sí. ¿Nos escuchás bien ahí, Juan Pablo? Ahí escucho bien, sí. Bien. Eh, bueno, por eso me parece importante que hagan este tipo de estudios ustedes, ¿no? En este caso, se sabe el porqué del motivo puntualmente del aumento de temperatura del mar de Madryn o del Golfo, la más alta en los últimos 17 años, por lo menos algunos factores, ¿no? Que influyan, o que han influido o que influyen. Y tenemos algunas hipótesis, todavía es medio prematuro aventurar una respuesta, pero es sabido, digamos, que hay variabilidad interanual, año a año, digamos, no todos los veranos o no todos los inviernos son iguales, Ujú. y este pudo haber sido un verano anómalamente cálido, digamos, más cálido de lo normal. Pero por otro lado, también nos contaban guardavidas de la zona, digamos que se ha notado menor frecuencia de vientos del oeste y un poco más de vientos del norte. Lo que ocurre con vientos del oeste es que desplaza el agua de la superficie acá en la costa de Madrid hacia mar adentro, digamos, hacia el centro del Golfo, y esa agua es reemplazada por agua de fondo que es más fría. Al disminuir la frecuencia de viento del oeste, quizás este efecto fue minimizado, digamos. Ajá. ¿Y qué más? No, bueno, por ahora estamos barajando esas hipótesis, digamos. Todavía no analizamos los vientos, pero es muy probable que venga por ahí, digamos. Y el efecto del cambio de viento Hmm. sí es una clara evidencia de cambio climático, digamos. Se sabe que los vientos del oeste que hay en esta región o en Comodoro Rivadavia, hay una banda todo latitudinal que está influenciada por vientos que vienen del oeste. Ujú. Esa banda está desplazándose un poquito más al sur por efecto del cambio climático, ¿no? Entonces, probablemente, no lo tenemos muy claro, pero probablemente eso haya generado una disminución de los vientos del oeste durante este verano. Nos parece interesante lo que está contando Juan Pablo. Es Juan Pablo Pisoni, es parte de CONICET CENPAT. Estamos charlando con uno de los autores de este estudio que confirmó el aumento de la temperatura del mar de los más altos en los últimos 17 años acá en la zona. Me parece interesante esto de los vientos y la influencia del cambio climático. ¿Cuál es la relación que hay entre el cambio climático y el cambio o la frecuencia de algunos vientos? Bueno, en nuestro caso en particular, en esta región, lo que produce es, en el medio del Atlántico, Sí. nosotros tenemos lo que se llama un anticiclón, un giro de los vientos en sentido antihorario, digamos. Y ese anticiclón, o ese giro de los vientos en sentido antihorario, se está desplazando un poquito hacia el sur. Sí, se ha desplazado en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, digamos, se viene desplazándose un poquito hacia el sur. Ujú. O sea, esto es algo que lleva mucho tiempo, por eso hay que tomar con cautela, digamos, las variaciones o los máximos valores de temperatura que vimos estos años, porque en realidad necesitamos una serie más larga.
pero puede ser una tendencia, digamos, puede estar relacionada a una tendencia. Entonces lo que produce ese desplazamiento del anticiclón, digamos, de ese giro antihorario hacia el sur, es que toda la banda latitudinal de los vientos oestes se propaga un poquito más hacia el sur. Digamos, en un futuro, quizás es probable que acá tengamos menos frecuencias de vientos del oeste, como tuvimos históricamente, y un poco más de frecuencia de vientos del norte. Uh-huh. Igual, yo perdón que insista, por ahí no es tu área ni tu especialidad, tenés que explicárnoslo, pero digo, ¿por qué se produce este fenómeno? ¿No? Es una, digamos, una consecuencia de tipo escalón, como la temperatura promedio es más alta, eso genera un desequilibrio, ese desequilibrio genera que los vientos cambien, digo, así, más o menos así, digamos. Es por el aumento de temperatura, sobre todo en la banda ecuatorial. En la banda ecuatorial hay vientos del este, digamos, en la banda sobre el Ecuador, a unos 20 grados norte, 20 grados sur. Hay vientos del este que se llaman los vientos alisios, que son los vientos que usaban los navegantes para ir de Europa a América, por ejemplo. Y esa banda de vientos del este se está ensanchando por un mayor calentamiento. Se está expandiendo hacia latitudes más altas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Ese desplazamiento hacia el sur, en el hemisferio sur, hace que este anticiclón que hablaba recién se desplace un poco más al sur y desplace también los vientos del oeste. Bien. Lo que ustedes han medido es, a ver si entiendo bien, es una foto, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es saber si la película da lo mismo. Si así fuera, estamos Exacto. hablando de un cambio, digamos, que vino para quedarse. Principalmente el último año. Entonces quizás el año que viene, el verano que viene, vuelva a la normalidad, la temperatura, y no sea tan alarmante, digamos, la situación. Y quizás esto fue un año anómalo, principalmente debido a esta influencia del viento, digamos. Pero bueno, no lo vamos a saber hasta el año próximo. Bueno, ahora, a ver si me lo vas a querer responder, no hay problema, si no. Pero digo, ¿qué opinás vos? Digo, con los elementos que tenés, porque vos estás siendo muy cauto y está bien, ¿no? Bueno, puede ser, pero puede ser lo otro también, porque no, a ciencia cierta no lo sabemos. Pero digo, ¿te parece que tenga una relación más directa con con lo que vemos a nivel global que está pasando, o no necesariamente respecto de este punto del tema de la temperatura del agua del mar? Porque si el que le gusta el tema y lee y estudia, sabrá que es una de las consecuencias directas del cambio climático, la emergencia climática que estamos viviendo, no que vamos a vivir, que estamos viviendo. Y uno ve récord de temperatura en todos lados, en Buenos Aires, acá, allá, los veranos más largos, bueno. Y aparece este estudio, qué sé yo, parece tener todo una misma lógica, pero no lo sé. Sí, es así como decís, digamos, el cambio climático ya llegó para quedarse, digamos, no es algo que va a venir o... Claro. Ya está acá, digamos, y los efectos se están viendo con olas de calor, se están viendo con variaciones en el campo de viento, se están viendo con aumentos de temperatura en algunas regiones. Así que, como vos decís, bueno, no quiero aventurarme demasiado, pero es probable que esta situación, más alarmante o menos alarmante, digamos con valores más intensos o menos intensos, pero continúe, digamos. Y acá, al responderme esto, te metiste en una que te tengo que hacer la siguiente pregunta. Digo, porque sí, claro, porque... pero va con buena onda, Juan Pablo. Estamos viendo lo que sucedió el año pasado con el tema de 30 ballenas muertas acá. Para mí, llamativamente, el poco interés que despertó, más allá de la noticia circunstancial, no sé, digo, en este rumbo, no me parece un escenario muy feliz para las ballenas acá en Puerto Madryn, ¿no? Sí, yo ahí sí sería más cauto porque hay varias cuestiones. Una, que puede haber otros fenómenos como estas mareas rojas, digamos, que obviamente puede estar asociado a la temperatura. Ah, por eso había entendido yo. Pero lo curioso que ocurrió, para mí al menos, yo sin ser especialista en mamíferos, porque no trabajo con mamíferos, ¿no? Pero se vieron acá y no se vieron en San José. ¿Por qué no se han visto en el San José y sí acá? Bueno, son cuestiones que aún todavía no quedan muy claras, al menos para mí, ¿no? Ajá. Entonces, si hubo un aumento generalizado en la temperatura, ¿por qué fue acá y no fue en el otro golfo? Claro. Entonces,
ahí hay algo más que por ahí no se nos está escapando, digamos. Y eso puede tener que ver con una situación puntual de lo que estamos haciendo o de lo que no estamos haciendo para preservar el Golfo, o no necesariamente. Y no lo sé, no lo sé. Está bien, La está verdad que bien. no lo sé. De curioso nomás. Está bien. Juan Pablo, ¿qué más te parece interesante de lo que han medido respecto de lo que es, digo, interesante para difundir sobre todo, todo lo que ustedes hacen es interesante, digo, pero para que lo cuenten a la audiencia respecto a este estudio del aumento de la temperatura de mar? ¿Qué tiene que ver con, no sé, se me ocurre preguntarte el tema de la pesca artesanal? Bueno, no sé, en general, consideraciones que sean importantes y que no te haya preguntado. No, por ahí un comentario, decir que se está midiendo también en el Golfo de San José. Esos datos lo está analizando otro grupo, pero estamos en contacto con ellos para ver esa información. Ellos tienen una serie larga como la nuestra, incluso un poquito más, y esos datos sí lo usan para la pesca artesanal, ver qué años fueron más importantes para las pesquerías y cuál año fueron malos, digamos, como les decía, hay distintos ciclos en la atmósfera, tanto en la atmósfera como en el océano, de variabilidad asociada, por ejemplo, al Niño y a otras variabilidades. Uh-huh. Y ellos ven, digamos, los investigadores que trabajan con las pesquerías artesanales, que hay años que hay mucha más pesca que otros, digamos, y asocian a esta variabilidad, digamos. Y después en la estación que tenemos acá en el muelle, desde hace 4 años, hay otro grupo que yo estoy medio involucrado paralelo, pero no es lo que yo más hago, que está midiendo otras variables importantes para el cambio climático, como la acidificación, la salinidad y concentración de fitoplancton y zooplancton. Pero bueno, no tengo muchos más detalles de eso, digamos. Está bien, bueno, pero es interesante por ahí para después continuar la divulgación con algún otro colega. Juan Pablo, algo que te haya quedado por comentarle a la audiencia, te agradecemos estos minutitos. No, agradecerles a ustedes por la comunicación y agradecerles a la Administración Portuaria de Puerto Madryn, que nos permite trabajar desde hace más de 15 años en el muelle sin ningún inconveniente. Abrazo grande, Juan Pablo, gracias. Un abrazo. Gracias. Juan Pablo Pisoni es investigador del CONICET-CENPAT, es uno de los autores del estudio del aumento en la temperatura del mar, el más alto que se registró en la ciudad de Puerto Madryn o en el Golfo acá, de la zona en los últimos 17 años. Y por lo menos me despertó curiosidad porque digo, si el año pasado tuvimos 30 ballenas muertas y ahora se confirma que las temperaturas están subiendo además, y hay una relación entre el aumento de temperatura con lo que podría ser la consecuencia de la muerte de las ballenas, estamos ante un escenario desesperante, ¿no? Cuanto mucho, si se repite el número del año pasado este año, las alarmas serían totales, ¿no? Por eso es muy cauto Juan Pablo y dice, bueno, hay que esperar a ver cómo va este año, qué pasa, porque por ahí fue una excepción, ¿no? Bueno, por eso me pareció interesante escucharlo a Juan Pablo Pisoni. Agradecemos también al equipo de comunicación de la mano de Santi Giorgi y del CONICET-CENPAT que nos hizo llegar la info.